Buena gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video en el cual vamos a seguir con el curso de física. Vamos a ver lo que es estática de fluidos. Para eso vamos a ver algunas definiciones importantes como es la densidad y la presión. La densidad se define como la masa dividido el volumen y la presión es el diferencial de fuerza sobre el diferencial de área o también fuerza aplicada sobre un área. Bien, eso lo vamos a ver, depende de la definición que usemos, pero también es fuerza sobre área. Bien. La presión hidrostática, o sea, la presión que recibe un cuerpo dentro de un fluido, que es algo muy importante para entender cómo funciona la estática de los fluidos, es la presión que se ejerce cuando un cuerpo está sumergido dentro de un líquido, bien, que va a recibir una fuerza perpendicular en toda la superficie, como se puede ver en el objeto que acabo de mostrar. Bien, entonces cuando un objeto está sumergido, recibe una fuerza perpendicular en todas sus caras. Bien. Esto es algo muy importante que nos va a servir para analizar alguna que otra situación. Vamos a suponer que tenemos este pequeño vaso en el cual vamos a tomar bien una porción de agua, bien como si fuese un objeto, pero este es una porción de agua, bien un diferencial de masa. Se ve grande, pero es un diferencial, bien, se ve grande para que se pueda notar. Bien, a esa superficie recibe una presión, bien, que se transmite, como habíamos dicho. La relación entre presión y fuerza es si existe un área. Entonces ese área va a recibir una fuerza que está relacionada con la presión. Igualmente también va a recibir una presión del otro lado. Imaginémonos que también va por todos lados esa fuerza. Nada más que estamos poniendo únicamente dos para mostrar el ejemplo. Bien, también va a haber una fuerza que lo empuje hacia abajo, que va a ser el peso, que es el diferencial de masa por la gravedad, porque estamos tomando un diferencial dentro de ese líquido. Aplicando estática, bien, estamos hablando de hidrostática, o sea que esto no está en movimiento, está quieto, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Bien, por lo tanto nos va a quedar la fuerza más el diferencial de fuerza menos la fuerza, bien, menos la masa por gravedad. ¿Por qué ponemos fuerza más diferencial de fuerza? Es porque hay una diferencia en las fuerzas de arriba y de abajo, porque depende de la cantidad de líquido que tenga encima. Bien, ya lo vamos a ver a eso, esa resultante en la fuerza, porque si vos estás adentro de un líquido recibís una fuerza. Las dos fuerzas de los costados se van a empezar a cancelar, bien, pero veamos a la definición de fuerza relacionada con la presión, que es igual, si sabemos que presión es fuerza sobre área, fuerza es presión por área. Bien, entonces nos va a quedar P por A más A por dP, porque el área se mantiene, lo que hay un diferencial de presión ahora, menos P por A menos diferencial de masa por gravedad. Bien, vamos a cancelar P por A porque es lo mismo, esas fuerzas son iguales, lo único que cambia es ese diferencial de presión, y también definimos, pueden ver acá al costadito, definimos la densidad también, que es masa sobre volumen. Por lo tanto, masa es densidad por volumen, densidad del líquido. Bien, quedándonos, haciendo un pequeño reemplazo arriba, nos queda entonces que área por diferencial de presión menos la densidad por diferencial de volumen, como nos quedó ahí arriba, por la definición de masa. Entonces nos termina quedando esta expresión así, todo esto igualado a 0. ¿Qué vamos a proceder a hacer ahora? Bien, vamos a ¿qué? A reemplazar sabiendo que volumen es igual a área por altura para dejar todo en el mismo término, porque de un lado tenemos área y del otro no tenemos, pero volumen se puede trasladar a área, sabiendo que volumen es el área por altura, bien para todo cuerpo. Entonces nos termina quedando en esta situación. Recordemos que hicimos esto para que nos quede el área en ambas expresiones. ¿Para qué? Ahora pasamos sumando todo lo que está de un lado del otro y nos termina quedando área en ambos lados que lo podemos cancelar. Entonces nos termina quedando que el diferencial de presión que recibe un objeto al estar sumergido es igual a la densidad del líquido por el diferencial de altura por la gravedad. Haciendo y quitando ese diferencial nos termina quedando que la densidad es equivalente a la densidad del líquido por la altura en que el cuerpo está sumergido por la gravedad. Y con esto obtenemos lo que se llama el teorema fundamental del hidrostático, el principio fundamental de la hidrostática. Bien, esta es la primera fórmula que vamos a utilizar en los ejercicios que veamos más adelante. Bueno, vamos a pasar a otras cositas muy interesantes que salen de los principios de la hidrostática. Bien, como lo es, por ejemplo, aplicando la definición
de Rho por G por H, eso así lo voy a decir. Esta fórmula se puede llamar teorema fundamental de aerostática, también yo lo suelo llamar teorema de Pascal. Bien, nos lleva a algo muy interesante. Imaginémonos estas tres situaciones, ¿bien? Y vamos a poner diversos puntos donde se ejerce presión, imaginarios. ¿Qué cosa tiene? Uno podría decir, no, el punto 3 recibe más presión porque tiene más cantidad de agua, el punto 2 tiene menos, entonces no hay presión. Pero fíjense en la fórmula, la presión no depende de la cantidad de agua, depende de la altura sumergida. Entonces el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 reciben todos la misma presión. Esto es algo muy impresionante de este tipo de sistemas, ya que nos avala que no importa la cantidad de agua que tengamos arriba, mientras que estemos a la misma altura vamos a recibir la misma presión. Bien, hay una cosita más que podemos sumar, que es lo que se llama presión atmosférica, porque además del agua, de que está todo relacionado con la columna de agua que tenemos arriba, ¿no? La altura. Además del agua, hay alguien más ejerciendo presión, que es algo que ya conocemos todos, que es la presión atmosférica. Es la presión que además de ejercer el agua, recibimos todos al estar parados cotidianamente, que es la presión atmosférica. Bien, eso se le suma a la presión total, dando esta nueva expresión, dándonos ahora tres distintos tipos de presión que podemos trabajar. Una es la presión total, bien, otra es la que se llama manométrica y otra es la atmosférica. Bien, obviamente estos conceptos van a depender si en un ejercicio particular, a veces nos van a pedir la presión total, a veces la presión manométrica y a veces la presión atmosférica. Nada más por eso, esa es la diferencia. A veces se requiere presión manométrica nada más y otras veces presión atmosférica u otras veces presión total. Eso va a depender del ejercicio, ¿sí? Bueno, acá se me chapapeló un cosito. Tenemos ahora lo siguiente, que es el principio de Pascal, ¿bien? Que nos sirve para analizar algo muy interesante, que es lo que se llama prensa hidráulica. ¿Qué es esto y qué sirve? Imaginémonos esta situación, ¿no? La tenemos planteada acá, en la que tenemos que levantar un coche aplicando fuerza desde el lado que dice F1. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicando los conceptos que ya habíamos visto, si en F1 se ejerce una presión 1 por una A1. En F2 se ejerce una P2 por un área 2. Bien, eso ya lo vimos en la diapositiva anterior. Recuérdenlo, ténganlo presente. Recordemos que tomando algún punto cualquiera dentro del líquido, no es necesariamente que sea acá arriba, bien, uno lo suele poner acá arriba, en tanto y en cuanto esté a la misma altura se ejerce la misma presión. O sea que P1 es igual a P2, simplemente porque vamos a agarrar dos puntos que estén a la misma altura. Bien, como para usar un ejercicio mental. Bien, sabemos entonces que P es igual a fuerza sobre área. Nos termina quedando fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. Lo que nos termina quedando haciendo un pequeño despeje, que fuerza 2, bien, es igual a F1 por A2 sobre A1. ¿De qué nos sirve esto? Nos permite calcular la fuerza que tenemos que hacer para levantar ese auto. Y lo gracioso que A2 sobre A1 termina siendo un factor que nos permite dividir la cantidad de fuerza que tenemos que hacer. En algún ejercicio lo vamos a ver y van a ver que, por ejemplo, en un auto de 3000 Newton tenemos que aplicar una fuerza de 3 o 30 Newton, bien, equivalente. 3000 Newton aproximadamente son equivalentes a 300 kilos, o sea, aproximadamente, no exactamente igual. 306 kilos, entonces, y tendremos que aplicar una fuerza de 30 kilos, ¿entienden? Para esto funciona el principio de Pascal. Es una idea sacada de lo que es los principios anteriores y aplicado a un ejercicio real, en, por ejemplo, levantar un auto. Esto tiene aplicaciones en la vida cotidiana y en un montón de lugares, por lo de la prensa hidráulica. Bien, nos permite levantar cosas aplicando mucha menor fuerza. Es un factor, bien, que nos multiplica nuestra fuerza. Fíjense que F2, que es la fuerza que pesa el auto, bien, es igual a F1, que está siendo multiplicada por todo este factor de áreas. Bien, eso es impresionante. Está muy bueno por la parte de los fluidos, ya que los fluidos son incompresibles, digamos. Eso es lo que nos permite hacer todo esto. Si nosotros ejercemos una presión, no se va a comprimir, se va a trasladar toda la fuerza hacia el otro lado y está diluido por el área. Es algo completamente maravilloso.
Y ahora, para seguir, vamos a ver otra cosita más, que es lo que se llama principio de Arquímedes. Para eso vamos a poner a un objeto ahora. Ya no vamos con un diferencial, pipipi. Los objetos, si lo vemos, flotan en el agua, ¿bien? Pueden flotar o hundirse, pero vamos a suponer que tenemos un objeto que flota. Eso es porque hay una fuerza, ¿bien? Una fuerza que trata de quitar al cuerpo del agua, ¿bien? Y hasta un objeto que se hunda también da la sensación de que pesa menos porque lo hace. Hay una fuerza hacia arriba que empuja todos los cuerpos hacia afuera del líquido. A eso se le denomina empuje, que pelea con el peso para ver quién va a ganar. Bien. Para hacer eso vamos a olvidarnos un poquito de esto y vamos a ver de dónde nace el empuje. Bien, vamos a eliminar todo esto. Bien, vamos a poner un nuevo cuerpo y vamos a decir, bueno, a ver, la fuerza peso sigue estando, nada más que ahora, como vimos anteriormente, cuando un líquido está envuelto en un cuerpo, un líquido envuelve un cuerpo, hay presiones, hay fuerzas y presiones que están por todos lados. En este caso vamos a poner dos opuestas. Están por todos lados, pero el razonamiento va con solo estas dos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? También estas fuerzas pelean entre sí, ¿bien? ¿Por qué? Porque fuerza 1 es igual a la presión que se ejerce en 1 por el área, que eso es igual, la presión 1, como vimos anteriormente, es la presión atmosférica, la presión de la atmósfera, más ρ por g por h, h1, ¿bien? Por el área. Entonces también tenemos una fuerza 2, que es igual a P2 por área. Reemplazando el mismo reemplazo, nos termina la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Todo eso por el área. Bien, todo eso está el área porque está en la expresión de fuerza. Bien, para que nazca el empuje tiene que haber una fuerza resultante. Bien, o sea que F1 menos F2, bien, la fuerza que tira hacia arriba y la fuerza que tira hacia abajo, o sea, tiene que ser resultante hacia arriba. O sea, F1 tiene que ser más que F2. Si me siguen con eso, bien, F1 tiene que ser mucho más que F2 o lo que sea, para que siempre haya una fuerza resultante hacia arriba. Eso es lo que mide el empuje, ¿bien? Es una fuerza resultante hacia arriba siempre. El empuje nunca va a tirar para abajo, va a tirar siempre para arriba. O sea que F1 siempre es mayor que F2, ¿bien? Entonces vamos a seguir con este análisis. Vamos a reemplazar toda la expresión de las fuerzas por lo que vimos. Nos queda la presión atmosférica, la expresión de presión, y el área. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cancelar las presiones atmosféricas porque una es negativa y la otra es positiva. Y vamos a sacar factor común. Bien, ¿qué es lo único que no se repite? H1 y H2. Entonces nos queda ρ por G por área por H. Bien, ¿y H1 y H2 qué es? Bien, si nos fijamos, H1 es la altura a la que está la superficie donde se aplica la fuerza 1. Y H2 es la altura donde está la superficie de F2, bien, hacia arriba. ¿Qué pasa si restamos cada una? Nos va a terminar quedando H, que este H lo vamos a denominar como la altura del objeto, bien, la altura sumergida, bien, es la cantidad de agua que está sumergida, bien. Entonces nos termina quedando esta expresión, densidad del líquido por la gravedad, por la altura, por área. ¿Y qué habíamos dicho? Que H por A es igual al volumen. En este caso lo vamos a llamar V sum. ¿De qué? Volumen sumergido, porque ese H hace referencia a la cantidad, a la altura que está sumergida. Bien. En este tipo de casos, cuando veamos Arquímedes, que esto se llama así, bien, vamos a ver la cantidad de líquido que está sumergido, ¿no? Entonces nos termina quedando que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Bien, el volumen sumergido a veces puede coincidir con el volumen del objeto, en este caso coincide porque el objeto está completamente sumergido y en otros casos no. Bien, a esto se le llama fórmula general del empuje o ley de Arquímedes. Bien, la ley de Arquímedes es más entretenida, a mí me gusta llamarla Arquímedes a esta fórmula. Esta viene claramente del filósofo griego Arquímedes, bien, no olvidárselo, por favor, es un tipazo, Arquímedes, bien. Ahora vamos a analizar una situación, ¿no? En la que el objeto no está sumergido, está flotando, ¿bien? ¿Y qué pasa ahí? Bien, vamos a analizar eso, vamos con lo mismo. Ahora estamos en un objeto de hidrostática, tenemos el peso que trata de tirar al cuerpo hacia abajo y tenemos el empuje que lo quita hacia afuera. Bien, vamos a analizar la dinámica, la estática de este sistema. La sumatoria de las fuerzas son iguales a cero, porque el sistema está estático.
El objeto no se mueve, está flotando ahí quieto. Bien, entonces la sumatoria de las fuerzas son iguales a 0. Y las únicas dos fuerzas que tenemos, bien, recuerden que el empuje es la resultante de todas esas fuerzas. Uno me podría decir, no, Gena, pero ¿y las fuerzas que van por un costado y para el otro? No, el empuje es la resultante de todas esas. Bien, entonces nos olvidamos de todos los diagramas. Bien, la diapositiva anterior servía para eso, para mostrarles cómo era eso. Entonces ahora hay una pelea entre el peso y el empuje, bien, que son iguales a 0, están equilibrados, el objeto se va a equilibrar en algún punto. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces pasamos el peso para el otro lado y nos queda empuje igual al peso, bien. Entonces reemplazamos las fórmulas, ρ por g por el volumen sumergido igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué termina pasando? Sacamos g, bien, nos queda entonces ρ por volumen sumergido igual a la masa. Masa, ¿qué es? Es igual a densidad por volumen. No nos olvidemos de eso. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Y tenemos que hacer una división, porque la masa es el volumen del material que estemos trabajando. Puede ser un bloque de hierro, que bueno, se hundiría, o cualquier cosa. Y la densidad que estamos trabajando con el empuje es la del líquido. Bien, por eso le ponemos las distinciones estas. Entonces, la densidad del líquido, pasamos dividiendo el volumen del material, tiene que ser igual, bien, a la densidad del material. ¿Qué pasa acá? Vamos a centrarnos en la diferencia de los volúmenes, bien, volumen sumergido y el volumen del material, bien, para que vean eso, que no siempre tenemos que poner el volumen del objeto. Acá, en este caso, para que la densidad del líquido sea igual a la del material y se igualen las fuerzas, ese cociente tiene que ser menor que 1. Cuando tengo menor que 1 tiene que estar entre 0 y 1, ¿bien? Esa división jamás va a dar negativa, los volúmenes siempre son positivos. Bien, entonces, ¿qué termina pasando? Que la densidad del líquido es mayor que la densidad del material y por eso flota. Es muy común hablar de que, ay, sí, esto flota por la densidad, pero ¿por qué? Acá tenemos el por qué. Porque haciendo el diagrama de fuerzas, para que la densidad y el empuje se iguale con el peso, bien, nos termina quedando que la densidad del líquido sí o sí tiene que ser igual a la densidad del material, en este caso, bien, para que lo tengan en cuenta. Como tareita, si quieren, chicos, les dejo. ¿Qué pasaría si el cuerpo está hundido o si está flotando? Es exactamente esto calcado, lo único que restaría es al final, en ese negativo, podría ser o negativo o igual, bien. Pero le puedo dejar que los piensen. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si no les gustó, si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y espero que esto les haya servido para entender el maravilloso mundo de la estática de fluidos. Y en la próxima clase vamos a seguir con dinámica de fluidos, donde vamos a ver uno de los teoremas más lindos que me gustan a mí, que es el teorema de Bernoulli, más que nada por los ejercicios, me resultan muy divertidos. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos.